Hola a todos, mi nombre es Lulu Lucero y en esta ocasión nos encontramos en el Centro Culinario y nos toca hacer una colaboración de la mano de Cherry and Cake. Espero que les guste. Para elaborar este proyecto vamos a necesitar un dummy forrado en color azul y un pastel también ya forrado para empezar a trabajar nuestro diseño. Vamos a empezar a trabajar lo que es la pierna de nuestra muñequita. Vamos a tomar 2 porciones de fondant en color piel de la misma cantidad y vamos a empezar a elaborar su pierna. Vamos a extender un cilindro de aproximadamente 13 centímetros y esta parte va a ser más ancha que el otro extremo. Vamos a marcar en la parte más angosta porque aquí vamos a hacer nuestro pie. De igual manera vamos a marcar a la mitad porque esta va a ser la forma de nuestra rodilla. Vamos a empezar a sacar su pie, tomamos manteca vegetal y empezamos a estirar hacia abajo. Vamos a doblar y vamos a jalar con nuestro dedo hacia adelante y hacia atrás para formar en esta parte la rodilla. Estilete podemos marcar para que la rodilla salga aún más. Vamos a tomar también una pelotita para formar nuestra cabeza. Vamos a formar una perita y vamos a presionar. Para formar nuestro brazo también vamos a hacer 2 bolitas del mismo tamaño para realizar lo que es la mano. Vamos a amasar nuestro fondant. Y de igual manera vamos a extender un cilindro y vamos a marcar en la parte de abajo porque de ahí va a salir nuestra manita y en esta parte porque ahí vamos a tener su codo. En la parte de abajo vamos a extender, vamos a sacar hacia adelante presionando un poco lo que es en la orilla para hacer la palma. Y con nuestro cuchillo vamos a marcar para sacar su dedo gordo y jalamos hacia adelante para marcar 3 cortes donde van a ir los otros deditos de la muñeca. Vamos a extender fondant en color café, vamos a dejarlo un poco grueso y vamos a cortar en cuadrado porque aquí vamos a realizar varios libros. Vamos a extender fondant en color blanco, un poco grueso. Y vamos a marcar en el centro para que parezcan hojas de libros. Vamos a doblar y para fondant para unir estas piezas. Vamos a hacerlo por ambos lados y así de esta manera vamos a ir realizando varios libros de diferentes tamaños. Vamos a extender fondant en color azul y vamos a sacar una línea
Vamos a colocar pegamento y vamos a ponerlo lo que es en el lomo de nuestros libros, en esta parte de aquí. De esta manera aquí tenemos nuestro primer libro. Vamos a elaborar varios de diferentes tamaños y en diferentes tonos o colores de fondant bonitos. Una vez que tenemos realizados nuestros libros en varios tamaños y en varios colores, vamos a empezar a colocar las piernas de nuestra muñeca. Esta muñequita va a ir con las piernas cruzadas de esta manera. Así es que vamos a empezar a colocarlas aplicando pegamento para fondant y unos palitos para que no se caigan. Para realizar la parte de la falda de nuestra muñeca vamos a necesitar fondant en color morado y vamos a extender. Necesitamos que este fondant esté muy delgado para poder plisar. Vamos a cortar en un rectángulo. Y lo que es en la parte de abajo, a flexionar para formar unos olanes para que nuestra falda tenga más movimiento. De igual manera, en la parte de arriba vamos a tomar nuestro fondant con estos dedos y vamos de manera que se vea una lagrimita. Vamos a presionar para que se vayan a ambos lados al momento de hacerlo, para que nuestra tabla quede derechita. Vamos a hacerlo con todo lo largo de nuestra pieza. Juntamos lo que es la lagrimita y presionamos para ambos lados. Una vez que ya está de esta parte, con nuestro rodillo vamos a presionar para sacar esos pliegues y que no se vea gorda esa parte. Vamos a levantar con mucho cuidado, vamos a acercar las de la muñeca y esta faldita va a ir en esta parte. Para elaborar el torso de nuestra muñeca vamos a necesitar fondant en color negro. Vamos a formar un cilindro en donde la parte ancha va a ser la parte de arriba del torso y la parte más angosta es la cintura de nuestra muñeca. Vamos a colocar nuestro torso en donde tenemos nuestros palillos. Vamos a aplicar pegamento para fondant. Y vamos a introducir con mucho cuidado. Para colocar la cabeza de nuestra muñeca vamos a necesitar un alambre o una brocheta. Vamos a forrarla con Flora-Tape y vamos a introducir dando vueltas, teniendo cuidado de no estropear nuestra pieza. Vamos a procurar de que entre hasta la parte de los libros de esta manera. Vamos a tomar un pedacito de pasta en color piel y vamos a colocar pegamento para fondant. Y vamos al cilindro y vamos a introducirlo hasta la parte de... Vamos a tomar nuestra cabecita y vamos a colocarla para cerciorarnos de que nos quede a la altura que queremos.
Vamos a medir también sus brazos de manera de que se vean bien en la forma en que los vamos a acomodar. Para elaborar el saquito que va a llevar nuestra figura, yo extendí fondant muy delgado y apliqué pegamento para fondant y enseguida apliqué lo que es el tapiz de Cherry and Cake. Redondeé lo que fue con las tijeras toda esta parte, junté para que fueran iguales el corte y posteriormente voy a medir para que sea más o menos la altura y al gusto que yo lo necesite. En la parte de arriba y voy a colocar de esta manera y voy a presionar en la parte de los hombros fuerte para que nuestro fondant se una y así poder cortar. De este paso voy a empezar a colocar los brazos de nuestra muñeca. Van a ir en esta parte de aquí. Aquí voy a hacer otro corte para que no nos quede tan picudo. Una vez que ya corté a la medida necesaria de mi muñeca su saquito, voy a tomar las manos y voy a aplicar pegamento para fondant y voy a colocar aquí a los lados 2 palillos para que nuestros brazos no corran el riesgo de caerse. Con mucho cuidado voy a meter de esta manera. Para empezar a pintar los ojitos de nuestra muñeca voy a utilizar lo que es pintacolor en blanco, azul, café y con algo de vodka voy a diluir para que el secado sea rápido y voy a hacer como una U invertida. Vamos a tomar de igual manera vodka y vamos a diluir en el color azul. Aquí tengo un rectángulo de fondant de color blanco, aplicamos lo que fue endurecedor para fondant de Cherry and Cake y vamos a pintar con pintacolor diluido con vodka y vamos a que diga feliz día del maestro. Aquí tengo yo un palillo y tengo también pasta en color negro. Vamos a ponerlo en medio del palillo y vamos a extender hacia los lados porque esto va a sostener nuestro letrero que diga feliz día del maestro. También tengo yo aquí un rectángulo de fondant en color negro. Vamos a colocarlo a un lado de nuestro pastel.
Aplicamos pegamento para fondant y lo colocamos en esta parte. Para realizar el cabello de nuestra muñeca vamos a necesitar fondant en color café. Vamos a extender como un óvalo y vamos a marcar líneas y damos más para que quede más marcado. Vamos a utilizar matizador y vamos a eliminar el exceso con nuestro pincel y vamos a aplicar en las rodillas, en los pliegues de nuestro codo, en sus dedos y en sus mejillas. Aquí tenemos nuestro letrero que dice Feliz Día del Maestro. Vamos a colocarlo también en la parte que más nos guste de nuestro pastel. Puede ir por abajo o puede ir aquí arriba. Y de esta manera concluimos nuestro diseño en pastel para celebrar el Día del Maestro. Espero que les haya gustado. No olviden seguir en YouTube los tutoriales de Cherry and Cake. No olviden compartir y darle like. Mi nombre es Lulu Lucero y nos vemos pronto.